Descubre la increíble transformación de Cornelius Vanderbilt, el hombre que forjó un imperio de sueños y acero. Carlos, un joven de 25 años, miraba con fervor el titular del periódico rasgado, invadido por la ansiedad de su propio destino. Brooklyn se alzaba frente a él como un monstruo de acero y hormigón, un símbolo de oportunidades y trampas. Desde su pequeña casa, donde su madre preparaba la cena con manos cansadas, Carlos sentía que su vida se deslizaba entre sus dedos. Sus valores, enseñados por su familia en medio de la lucha diaria, parecían frágiles ante la cruel realidad. Honradez y dedicación no eran suficientes cuando la estructura social lo relegaba a un lugar oscuro, cubierto de desprecio. El ingeniero que llevaba dentro anhelaba brillar como Vanderbilt, pero el eco de la desigualdad resonaba más fuerte en su mente. La aventura de un hombre de su misma tierra, que había convertido la adversidad en un imperio, se sentía tan lejana, tan irreal. A medida que se sumergía en su trabajo, la presión de Marcelo, su rival, se hacía palpable. Cada mirada y cada murmuro a sus espaldas lo llevaban a cuestionar si su sueño valía la pena, si el deseo de construir un puente, su puente, justificaba las sombras que se alzaban. Entonces, el giro de la vida llegó de la mano de su padre. Los rumores acerca de unas deudas que amenazaban con hundir la honra familiar lo atraparon en un vaivén desgarrador. ¿Debía él, en su búsqueda de reconocimiento, permitir que el pasado de su padre se mancillara? Su respiración se tornó irregular, la tensión muscular en su mandíbula se hizo notar. La lealtad que siempre había defendido chocaba con su ambición. La presión social lo sumía en una lucha interna difícil de procesar. Mientras su madre subía la voz para ahogar los rumores, él se encontraba atrapado en pensamientos oscuros. La historia de Vanderbilt pululaba en su mente, sí, pero el miedo a traicionar a su familia crecía como un monstruo bajo su cama. Con cada paso que daba en la construcción del puente se sentía más próximo a la cima, pero ese mismo esfuerzo podía ser su perdición, llevándolo a dejar atrás lo que más amaba. Carlos se topó con una revelación: la verdad podía ser su salvación o su ruina. Decidió que debía investigar la situación, aun sabiendo que develar la corrupción podría ponerlo en la mira de enemigos poderosos. En ese instante un llamado a la acción reverberó en su interior. Necesitaba encontrar una respuesta, y esa búsqueda lo llevó a descubrir documentos que vinculaban a Marcelo con algún poder oscuro, un cuento retorcido que amenazaba no solo su proyecto, sino la vida misma de su familia. Carlos sintió un frío helado en su espalda, el sudor comenzó a brotar en su frente. Un camino hacia la verdad se iluminaba, pero con ella, la sombra de la traición acechaba sobre él. El dilema que enfrentaba pulsaba con fuerza en su pecho: arriesgar todo por lo que creía o proteger su hogar y aceptar el silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Las amenazas comenzaban a silbar en el aire, sombras siniestras que parecían querer acallar la luz de su determinación. Carlos se hallaba dentro de un torbellino, donde el honor familiar y su ambición se grapaban en un tira y afloja desgarrador. ¿Tendría el valor para enfrentar la traición y al mismo tiempo proteger la memoria de su padre? La ansiedad apretaba su pecho, los ecos de su lucha resonaban en su mente. Lo que significaba avanzar ahora lo convertía en un punto de no retorno. La jornada transcurrió con un silencio abrumador, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido para esperar su decisión. Carlos se encontraba en su escritorio, rabia y determinación se entrelazaban en su mente. Enfrentar los patos de su familia o arriesgarse a convertirse en un villano del propio relato que soñaba vivir, era un dilema que lo consumía. Mientras revisaba los documentos que había conseguido, la letra temblorosa de las notas de su padre y los nombres asociados a Marcelo danzaban ante sus ojos, revelando conexiones ocultas que solo alimentaban su angustia. Cada nombre y cada cifra cobraban vida. No eran solo piezas de un juego oscuro, eran historias de vidas truncadas, de lealtades traicionadas. Descubrió que a través de la corrupción, Marcelo había tejido una red de poder que parecía inquebrantable, en la que todos temían hablar, incluso aquellos que habían sido amigos o colegas.
La revelación se hundió en su pecho como un yunque, haciéndolo consciente de las repercusiones que sus acciones podrían tener no solo en su carrera, sino también en la seguridad de su hogar. Los muros del lugar donde trabajaba se sentían más opresivos, y la mirada de sus compañeros, sumada a las promesas de un futuro brillante, se evidenciaba como una trampa. En su mente brotaba una idea que desafiaba su angustia: si quería que las sombras de su pasado no lo alcanzaran, debía transformar esa debilidad en fortaleza. Eso significaba actuar con cautela, pero también con astucia. La fama que anhelaba no podía alcanzarla a expensas de su integridad. De repente, una chispa de determinación iluminó su ser. Necesitaba demostrar que, como Vanderbilt, podía enfrentar al monstruo de ego y poder que había construido Marcelo. La construcción de su puente no solo se trataba de acero y planos, sino de erigir un símbolo de la justicia que reclamaba. Un puente que conectara no solo realidades físicas, sino también valores. Decidió que no lucharía solo con el arma de la denuncia, sino con el ingenio que poseía como ingeniero. Utilizaría cada pieza de información que había obtenido para crear una estrategia que no solo asegurara su futuro, sino que también protegiera su legado familiar. En una reunión con sus colegas al día siguiente, Carlos tomó el control de la conversación. Habló con fervor sobre los problemas de corrupción, conectando los puntos de manera que otros pudieran comprender la gravedad de la situación. Sus palabras resonaron más allá de las paredes de aquella sala. Comenzaba a ser una voz de cambio, los murmullos se multiplicaban y una nueva energía llenaba el ambiente. Aquella Universidad Técnica de Brooklyn, que antes le parecía hostil, ahora parecía prepararse para ser el escenario de su triunfo. Sin embargo, la calma que sentía era engañosa. Marcelo había comenzado a moverse en las sombras, sopesando sus opciones ante lo que percibía como una amenaza. Esa noche, mientras Carlos revisaba los planos de su puente, sintió que una ola de desconfianza lo envolvía. ¿Sería suficiente para sobrevivir al juego que había iniciado? Tras su comprometida declaración, el rival iba a contraatacar con estrategias inesperadas. Con un pulso acelerado, Carlos comprendió que la próxima jugada no sería solo apagando fuegos, sino creando su propio camino hacia la victoria. La búsqueda de la verdad se volvía un juego complejo, donde cada movimiento era vital. Mientras tanto, el pesado eco de la traición resonaba siempre en su mente, recordándole que su mejor arma podría ser también su peor temor. El momento decisivo se aproximaba. Sabía que Marcelo no se detendría ante nada. Su ambición lo había llevado lejos y ahora, en su lucha por la verdad, el desenlace estaba más cerca que nunca. Apenas comenzaba a descifrar el complejo rompecabezas que lo rodeaba, el sonido del inminente conflicto vibraba en el aire. ¿Estaría preparado para la inminente confrontación? La respuesta a su desafío personal lo aguardaba en un lugar oscuro y desconocido, donde la verdad y la traición se entrelazaban profundamente. Carlos despertó esa mañana con una sensación de urgencia que lo sacudía desde las entrañas. La imagen del puente que había diseñado la noche anterior se dibujaba en su mente con una claridad inquietante. Cada línea, cada estructura se erguían como un símbolo de su determinación por desafiar a Marcelo. Sin embargo, sabía que la construcción de su legado no sería solo una cuestión de diseño técnico, implicaba construir un fundamento de confianza y verdad en un entorno plagado de engaños. Mientras se duchaba, su mente oscilaba entre la esperanza y el temor. La voz de su padre resonaba en sus recuerdos, instándolo a mantenerse firme y honesto. Pero con cada nuevo dron sobre los pasos que daría, comprendía que la lucha no sería simples palabras en un papel. La estrategia requería de aliados, involucrar a aquellos que también querían ver el cambio, una transformación que podría beneficiar a todos y no solo a sí mismo. En su camino hacia la universidad, se percató de algo crucial: su impulso debería ser contagioso. Si quería reunir a quienes compartían su visión, necesitaría ser persuasivo, no solo un mensajero de descontento, sino un catalizador de solución y compromiso. Al llegar, tomó una respiración profunda y se dirigió al aula principal donde esperaba a sus compañeros y profesores. Las sillas estaban ligeramente ocupadas, pero percibió la inquietud en el aire. Sin un guión predefinido y armado solo con sus pensamientos, Carlos se plantó frente a ellos. Habló con tal fervor que su voz temblaba, cada palabra salía como un grito de guerra destinado a despertar corazones adormecidos. Comenzó a presentar las evidencias que había recolectado, las conexiones con Marcelo, pero no como un ataque, sino como una invitación a la reflexión. Conforme avanzaba en su disertación, su mente se agudizaba. Casi podía visualizar la historia tomando forma ante él,
burlando las expectativas de lo que todos habían considerado inevitable. La represión del miedo del pasado parecía fortalecerse con cada frase, hasta que sintió que las miradas se fijaban en él, algunos asintiendo, otros con la ceja levantada. La realidad de su idea comenzó a florecer, gracias a su contagiante energía. Después de la presentación, un par de estudiantes se acercaron a él, intrigados. Estaban dispuestos a colaborar. Esa chispa de conexión le dio renovado impulso y pronto se formó un pequeño grupo que comenzaría a cavar más profundamente en el entramado corrupto que había rodeado su proyecto. La elaboración de un informe conjunto se convirtió en su próxima misión, un documento que no solo destacaría los problemas, sino que propondría soluciones concretas y de impacto. Sin embargo, el desafío personal que enfrentaba iba mucho más allá de solo combatir a Marcelo y su red de corrupción. La incertidumbre de si su camino era realmente el correcto se manifestaba en cada decisión que tomaba. Las interacciones con sus nuevos aliados revelaban la fragilidad del apoyo de los demás, el miedo aún era un actor poderoso en sus vidas. Mientras profundizaba en la investigación, también se dio cuenta de que enfrentarse a su propio escepticismo interno era igual de crucial. Los momentos de duda se transformaron en diálogos internos acalorados, donde la preocupación por la seguridad de su familia y su futuro profesional chocaban con su deseo de justicia. Una tarde, mientras revisaba documentos y artículos de investigación, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había un indicio de que Marcelo podría haber comenzado a hostigarlo de manera indirecta. Un comentario de un compañero acerca de miradas extrañas, de murmullos furtivos a su alrededor. Era un aviso de que las sombras estaban, una vez más, a punto de acercarse. Carlos se levantó de su silla y miró por la ventana. No podía dejarse abrumar. Su determinación debía mantenerse intacta. Necesitaba armarse de valor, no solo para seguir adelante en su misión, sino también para hacer frente a lo que vendría. Hoy había despertado un interés. Mañana podría convertirse en una guerra abierta. La tensión se apoderaba de su mente mientras se preparaba para asumir su próximo paso. El camino hacia la verdad estaba lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. ¿Cómo se enfrentarían juntos, él y sus nuevos aliados, a las estrategias dañinas que Marcelo comenzaría a desatar sobre ellos? La respuesta podía cambiarlo todo, y esa búsqueda de resolución se convertiría en el eje de su lucha. Una sombra de desafío se cernía sobre ellos, y el tiempo apremiaba. La batalla por su futuro iniciaba de verdad. El aire fresco de la mañana lo envolvía cuando Carlos decidió dar un paseo para despejar su mente. Sus pasos resonaban sobre la acera, una cadencia nerviosa marcada por la amalgama de pensamientos. La presentación había desatado un torrente de energía en él y sus aliados, pero también había dejado al descubierto la fragilidad de su propia determinación. ¿Era eso suficiente? Cada día, a medida que la investigación proseguía, el peligro de Marcelo se volvía más tangible, sus ojos en la sombra prontos a condenarlo. Mientras caminaba, sus pensamientos se tornaron hacia su futuro, preguntándole si era realmente el catalizador que había pretendido ser. Su mente se desvió hacia la figura de su padre, la imagen de aquel hombre noble que había luchado por la verdad y la integridad, y la decepción era palpable. No puedo hacerle esto a mi familia, se repetía, sintiendo el peso de las esperanzas que llevaba sobre sus hombros. Al regresar a su habitación, Carlos sintió algo distinto en el aire, una calidez envolvente al recordar las miradas de sus compañeros durante su exposición. No eran solo ojos vacíos, había apoyo genuino, curiosidad. Era un indicador de que quizás, su propuesta había realmente resonado. Se sentó, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir: quiero ser parte de este cambio. Debo serlo. Los días se convirtieron en semanas, con cada reunión del pequeño grupo convirtiéndose en un laboratorio de ideas. Coincidieron en que la clave era actuar con inteligencia, y no solo con pasión. Se proponen desentrañar el entramado corrupto que rodeaba el proyecto, identificando puntos débiles en la estructura de Marcelo. Carlos, con su habilidad para el diseño, comenzó a generar ideas visivas y gráficas para el informe. Así se sentía más cerca de ser el líder que anhelaba ser. En los momentos de ocio, entre risas nerviosas y café, Carlos descubrió habilidades en sí mismo que nunca había reconocido. La forma en que articulaba sus ideas se volvía más clara, más persuasiva. Era capaz de transformar la tensión en una herramienta creativa. Sin embargo, cada rayo de luz traía consigo sombras, las dudas que volvieron a surgir.
La posibilidad de represalias de Marcelo se parecía cada vez más inminente, y aquel mismo grupo que había sido un refugio podría convertirse en un objetivo. Esta realidad acechante lo llevó a reflexionar sobre cómo sus acciones no solo afectarían su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Una noche, mientras revisaba el informe, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Más vale que te detengas, Carlos. Las consecuencias serán graves. Su corazón se aceleró, el sudor frío se apoderó de él. La sensación de vulnerabilidad se volvió un peso palpable. Una parte de él contempló la opción de rendirse, pero otra parecía gritarle que no podía dar un solo paso atrás. Aquello podía ser un punto de inflexión, la verdad podía salir a la luz, pero debía estar dispuesto a asumir los riesgos. Así, con la adrenalina corriendo por sus venas, hizo una lista de posibles estrategias. Sería un líder, no solo al frente de su grupo sino también en la defensa de sus ideales. Tendría que pensar rápido y ser astuto. Su salida no podría ser un juego de poder, sino una exhibición de integridad y habilidad. Enfrentarse a Marcelo no era solo una lucha por la verdad, sino una prueba de carácter. El momento se acercaba. Con cada decisión que tomaba, con cada estrategia que trazaba, Carlos comenzaba a vislumbrar no solo cómo pelear, sino quién quería llegar a ser en el proceso. Mientras se preparaba para la reunión con su grupo sintió que el tiempo se le escapaba. El mensaje seguía resonando en su mente como un eco ensordecedor. Sabía que los próximos pasos definirían su lucha. ¿Sería suficiente lo que había descubierto? Emprenderían su camino hacia la verdad, aun cuando sabía que las consecuencias podían ser devastadoras. Con esas preguntas grabadas en su mente, Carlos se enfrentó a un dilema ineludible: ¿sacrificaría su seguridad y la de sus seres queridos por un futuro que podría nunca ver? La dualidad de su situación se sentía como una espada de doble filo, y su próximo movimiento podría cambiarlo todo. Las luces del futuro parpadeaban intensamente, y con un paso decidido, se adentró en la reunión. Cada segundo contaba. La batalla por la verdad estaba apenas comenzando, y Carlos estaba más listo que nunca para enfrentarse a sus miedos. ¿Qué nuevas revelaciones lo esperarían en esa reunión? La sala estaba iluminada con un resplandor tenue, los murmullos llenaban el aire mientras Carlos se acomodaba en su asiento, rodeado de rostros que al principio le parecieron extraños, pero que ahora representaban un pilar en su nueva vida. No podía sacudirse la sensación de estar en un umbral, a punto de cruzar hacia un territorio desconocido que lo obligaría a definirse de una vez por todas. Tomó un profundo respiro, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de su pecho. Había pasado semanas preparándose para este momento, ensayando en su mente cada palabra, cada argumento que presentaría. Sin embargo, la realidad del mensaje que había recibido la noche anterior aún le daba vueltas en la cabeza. Más vale que te detengas, Carlos. Sabía que se encontraba al borde de una confrontación que no solo afectaría su vida, sino también la de sus compañeros, personas que creían en su propuesta y su capacidad para ser un líder. Una vez que la reunión empezó, el silencio se instaló mientras compartían ideas sobre el informe. Carlos observó cómo cada miembro del grupo mostraba su contribución, se sentía el impulso colectivo de querer cambiar las cosas. Fue entonces cuando entendió que en este proceso, el éxito no solo dependía de sus habilidades individuales, sino de la cohesión grupal. Eran un equipo. Sin embargo, su mente seguía dividida. ¿Y si Marcelo contrarrestaba este esfuerzo? ¿Y si la oposición era tan feroz que los desmantelaría? Carlos tomó la palabra, su voz resonando en la sala. Entendemos que esto no será fácil, comenzó, y en esos momentos, los nervios se transformaron en determinación. Hemos identificado puntos críticos en la estructura de Marcelo. Hoy discutiremos nuestras estrategias y la manera de presentar nuestras pruebas sin caer en el juego sucio que ellos podrían intentar plantear. El intercambio de ideas fluyó, pero a medida que las opiniones de sus compañeros iban surgiendo, Carlos sintió una chispa intrínseca, la preocupación no solo por sus vidas, sino por este nuevo sentido de propósito. Durante años había estado atrapado en su zona de confort, sintiéndose insignificante ante las grandes decisiones. Pero aquí, en medio de esta lucha, se sentía más vivo que nunca. Había en él una conciencia creciente sobre el poder que representaba su voz. Sin embargo, la inquietud seguía acechando. Las voces que lo rodeaban, aunque llenas de esperanza, no podían ahogar la sensación de peligro. Cada paso que daba no solo lo acercaba a la verdad, sino que también amenazaba su bienestar y el de los demás. Sintió una presión creciente de ser el artífice de un cambio sin precedentes.
El riesgo que asumimos hoy definirá nuestro mañana, dijo, tratando de infundir valor en sus compañeros. A medida que la reunión avanzaba y se trazaban los próximos pasos, un sentimiento de urgencia se intensificaba en la sala. Quedaban pocas opciones. Carlos sabía que lo que se terminaría decidiendo aquí podría no solo cambiar su vida, sino también poner en jaque sus principios más arraigados. Cuanto estaba dispuesto a arriesgar, la conversación finalizó sin que se tomaran decisiones concretas. Todos los rostros buscaban respuestas, y sus compañeros se miraron entre sí con ansiedad. Carlos comprendió que tendría que tomar el liderazgo en un momento complicado, donde lo fácil sería renunciar. Sin embargo, renunciar significaba deshacer todo lo que había estado construyendo. Ya en casa, recostado en su cama, la recarga emocional de la reunión lo abrumó. Mientras contemplaba las sombras danzantes en su habitación, la idea de rendirse le atravesó la mente. Pero al mismo tiempo la imagen de su padre lo visitó una vez más, y comprendió que se debía a sí mismo, a su familia, y a sus generaciones futuras que lucharan por la integridad. Decidido, tomó un cuaderno y comenzó a escribir su plan de acción. En su mente cada palabra se formó con más claridad, cada táctica unida por un hilo de propósito. En la penumbra, se dio cuenta de que no estaba solo en esta batalla, tenía el respaldo de aquellos que creían en él. Con una mezcla de miedo y determinación, hizo una última anotación: hoy será un día decisivo. Lo que pase aquí podría marcar un antes y un después. Estoy preparado. Estoy listo. En ese momento una llamada interrumpió sus pensamientos. Era una videollamada. La imagen se iluminó y al otro lado, un rostro familiar lo miraba fijamente. Era su mentor, quien había estado ausente durante meses. Carlos, hay algo urgente que debo contarte. El tiempo se agota y lo que estás por descubrir cambiará todo lo que creía saber. La inquietud volvió a recorrerle la espalda. Su corazón se aceleró. La batalla estaba a punto de volverse más intensa de lo que había imaginado. Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras observaba el rostro de su mentor en la pantalla. La seriedad en sus ojos sugería que lo que tenía que decir no era trivial. Carlos comenzó con voz grave: ha llegado el momento de que comprendas el verdadero alcance de tus decisiones. Lo que estás a punto de enfrentar es más complicado de lo que crees, y la verdad que has estado buscando puede cambiar todo. Cada palabra resonaba en su mente como un eco reverberante. El tiempo parecía ralentizarse mientras esperaba la explicación. ¿Qué podría ser tan crítico? Todo en lo que había trabajado estaba en juego. Carlos se obligó a mantener la calma, aunque su mente ardía con preguntas. ¿A qué te refieres?, preguntó, sintiendo que su voz traicionaba su creciente ansiedad. Su mentor suspiró, tomando un momento para elegir las palabras adecuadas. Marcelo no es solo un rival. Descubrí vínculos que, si te atreves a seguir este camino, podrían implicar no solo el trabajo que estás defendiendo, sino también tu reputación y la de muchos otros. Hay más en juego de lo que has percibido. La revelación lo dejó atónito. La imagen de Marcelo, hasta entonces un obstáculo tangible en su camino, se transformó en un ente más siniestro. Carlos sintió como si le despojaran de lo que creía conocer. ¿Qué significado tenía esa lucha si había aspectos que ni siquiera comprendía? La urgencia de la situación se alzó en su pecho y las dudas comenzaron a abrumarlo. Sin embargo, en lugar de retroceder, una creciente determinación se alzó dentro de él. Había un propósito que no solo se trataba de ganar una pelea, era una cuestión de verdad y transparencia. Carlos comenzó a visualizar todo lo que había descubierto hasta ese momento: sus compañeros, la cohesión del grupo, el potencial que tenían juntos. Pero ahora, debía enfrentarse a algo más grande, y eso lo obligaba a replantear su estrategia. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Su mentor esbozó una sonrisa tenue, como si lo viera como un guerrero listo para entrar al campo de batalla. Necesitas reunir toda la información adecuada. No solo para enfrentarte a él, sino para asegurarte de que lo que hagas sea justo. Esa será tu arma definitiva, la verdad. La conversación terminó abruptamente, pero la claridad en la mente de Carlos se hacía cada vez más sólida. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por él, sino por aquellos que, como él, habían sentido la presión de la injusticia. Se levantó decidido, sintiéndose empoderado por la revelación, pero también inquieto por el camino que podría tomar.
pasó la siguiente noche investigando, buscando conexiones ocultas y datos comprometedores que podrían influir en su enfrentamiento con Marcelo. Tendría que ser astuto, un estratega no solo en sus palabras, sino también en su accionar. Mientras revisaba documentos y sumaba detalles, un patrón comenzó a emerger, llevando las piezas de su rompecabezas a una imagen más clara. Sentir que se adentraba en algo más grande lo llenaba de miedo y emoción. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba al alcance de su mano, y con cada nuevo hallazgo, la convicción se reforzaba, no podía dar marcha atrás. No había retorno en el camino que había escogido. Con cada revelación, Carlos continuó revisando sus principios y el impacto que estas decisiones tendrían en él y en su entorno. Vivir con integridad y valentía se convirtió en su mantra. La lucha no solo era externa, sino también interna, pues se cuestionaba constantemente si estaba tomando la dirección correcta. La mañana siguiente se aproximaba, y sabía que el siguiente paso sería decisivo. Marcaba un hito importante no solo en su carrera, sino en su vida misma. En un momento de introspección, comprendió que debía ser el líder que su equipo necesitaba. Mientras tomaba un último sorbo de café, los ojos de Carlos se encontraron en el espejo. Las dudas no desaparecieron, pero en su lugar, la determinación. Brillaba intensamente. Enfrentar a Marcelo no era solo una cuestión de defender una propuesta, era una confrontación de principios. Al cerrar su cuaderno, una pregunta lo persiguió: ¿estaba realmente listo para lo que iba a desatarse? Sabía que lo que había estado a punto de revelar causaría ondas expansivas que podrían cambiar el curso de su vida. La lucha estaba lejos de terminar, al contrario, parecía convertirse en una tormenta. Algo se acercaba y pronto tendría que enfrentarse a la realidad despiadada que lo esperaba. La batalla por la verdad apenas comenzaba. ¿Sería capaz de soportar la intensidad de lo que descubriera? En su interior sabía que lo que vendría determinaría no solo su futuro, sino la esencia misma de quién era realmente. Carlos se despertó antes del amanecer, un sudor frío perlándole la frente. La imagen de Marcelo se proyectaba en su mente como un holograma hostil. Recordó las palabras de su mentor: la verdad será tu arma definitiva. Sin embargo, ese pensamiento, que debería haberle dado fuerzas, se transformaba en una carga abrumadora. Había decidido seguir su instinto, pero ¿y si estaba equivocado? Tras un momento de reflexión, se levantó y respiró profundamente, intentando disipar el nerviosismo que le atenazaba. La jornada prometía ser clave. Visualizó su camino, un laberinto de decisiones donde cada elección estaba cargada de consecuencias. Necesitaba tener un plan sólido, algo que no solo lo guiara hacia el enfrentamiento con Marcelo, sino que también le permitiera mantener la integridad que había decidido defender. Durante la mañana, se dedicó a organizar la información que había recolectado. Los documentos estaban esparcidos por todo su escritorio, una representación caótica de su lucha interna. Cada hoja de papel contenía no solo datos, sino fragmentos de la historia que debía desenredar. La obsesión por la verdad lo había mantenido despierto las últimas noches. Ahora, debía convertir ese fervor en acción. Mientras revisaba los archivos, notó que cada palabra escrita resonaba con una resistencia latente. Había cartas y correos que mostraban la manipulación sistemática de Marcelo en las decisiones del equipo. Esa era la base de su estrategia: demostrar que mientras él jugaba sucio, Carlos podía aprovechar la transparencia como un escudo y una espada. Pero un escalofrío le recorrió la espalda. No solo se trataba de un conflicto profesional. La desconfianza también empezaba a filtrarse entre su equipo. Las emociones estaban a flor de piel, y las lealtades podían cambiar de un momento a otro. Cada miembro del equipo tenía sus propias preocupaciones, y Carlos sintió que debía unir esos cabos sueltos antes de ir a la batalla. Era el momento de articular un discurso que no solo revelara verdades, sino que también inspirara unidad. Se sentó con su equipo para discutir la situación. La tensión en el aire era palpable, algunos parecían escépticos, y otros, atemorizados por las ramificaciones de lo que estaban a punto de afrontar. Carlos habló desde el corazón, compartiendo no solo sus hallazgos, sino también su convicción de que podían hacer algo auténtico. Estamos aquí por una razón, empezó, sintiendo como su voz temblaba al elevarla. No solo para ganar, sino para hacer lo correcto. Si Marcelo cree que puede dividirnos, está muy equivocado. La verdad nos unirá. Su discurso encontró resistencia, pero también ganó aliados. Algunos comenzaron a abrirse sobre sus propias experiencias con Marcelo,
revelando capas de traición que Carlos había ignorado. La interconexión de cada historia reflejaba la injusticia como un hilo que necesitaba ser cortado. Lo que comenzó como una reunión tensa se transformó en un diálogo activo. Carlos pudo ver que su liderazgo estaba madurando, tenía el poder de convertir la ansiedad en fortaleza. Esa capacidad de transformar el caos en cohesión se encendió en él como una chispa. Era en momentos de adversidad donde se forjaba la verdadera fortaleza. Cuando se despidieron, el ambiente había cambiado. La sensación de unidad latente revivía dentro de su colectivo. Carlos entendió que había creado un nuevo baluarte contra la adversidad, la colaboración. Sin embargo, justo cuando se sentía reconfortado por el progreso, llegó un mensaje inesperado que hizo que su corazón se detuviera. Era un aviso de que Marcelo había estado al tanto de sus movimientos. Carlos sintió que la intensidad del momento se disparaba. En su mente resonaba la pregunta que había empezado a temer: ¿había subestimado a su adversario? La lucha por la verdad ahora se convertía en un juego peligroso, donde el conocimiento podría ser tanto su salvación como su perdición. Mientras la niebla de la incertidumbre caía sobre él, se obligó a respirar hondo y prepararse. Sabía que la próxima confrontación sería decisiva, no solo por la información reveladora que había conseguido, sino por cómo elegiría enfrentarse a Marcelo. La batalla se intensificaba, y una idea inquietante surgía: ¿realmente podía perder todo lo que había construido hasta ahora? La sensación de inminente confrontación se palpaba en el aire, y Carlos sabía que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Sin embargo, una nueva incertidumbre lo acechaba: si la transparencia iba a ser su arma, ¿estaba preparado para lo que conocería a continuación? La mañana siguiente traía consigo un pesado manto de tensión. Carlos, tras leer el mensaje sobre Marcelo, sintió como el escepticismo se convertía en un fuego que avivaba su determinación. No había tiempo para dudar, necesitaba actuar y, más importante aún, anticiparse a los movimientos de su adversario. Quería demostrar que su camino hacia la verdad no se vería empañado por las sombras que Marcelo había creado, así que en lugar de dejarse abrumar, se sumergió en los detalles de su estrategia. Se levantó con un propósito renovado: no se trataría solo de presentar pruebas, sino de contar una historia que evidenciara la manipulación sistemática de Marcelo. Su plan empezaba a tomar forma, incluso los aspectos más sutiles y emocionales que podrían resonar con su equipo y hacer que su mensaje fuera claro, poderoso y difícil de ignorar. Mientras intentaba dar enfoque a su presentación, Carlos decidió practicar su discurso frente al espejo. Había aprendido que la confianza no solo se construye en el contenido, sino también en la entrega. Se observó a sí mismo ensayando cómo quería que su voz sonara firme y decidida, capaz de inspirar. Sin embargo, en el silencio de su habitación, Carlos no pudo evitar que su mente divagara a los posibles resultados. ¿Qué pasaría si toda su preparación no era suficiente? La idea de que sus colegas pudieran permanecer escépticos o, peor aún, volverse en su contra, lo desanimó. Pero en vez de rendirse ante el miedo, optó por convertirlo en motivación. Tenía que transmitirles que estaba luchando por un propósito mayor. El día llegó y Carlos se presentó ante su equipo. Las miradas ansiosas y expectantes se clavaron en él: era ahora o nunca. Comenzó a hablar con una calma que sorprendió incluso a su propio yo interior. Cada palabra que pronunciaba resonaba con la sinceridad de sus intenciones. Cuando se adentró en los detalles de las acciones desleales de Marcelo, notó cómo la energía en la sala comenzaba a cambiar. La incredulidad dio paso a un susurro de acuerdo entre sus colegas. No se trata de un ataque personal, aclaró, sino de erradicar un estilo de trabajo que pone en peligro nuestra integridad. Cada uno de ustedes tiene un papel fundamental en esto. Necesitamos ser un bastión de honestidad frente a la manipulación. Las reacciones variaron, pero Carlos se mantuvo firme, observando cómo unos pocos se inclinaban hacia él, buscando unirse al esfuerzo. Algunos de los más reacios empezaron a expresar sus propias dudas sobre Marcelo, aportando ejemplos y correos que corroboraban sus argumentos. Carlos sintió cómo la atmósfera se tejía en un entramado de apoyos y alianzas, sintió una chispa de esperanza y al mismo tiempo, el normando caos que había estado inmortalizando en sus pensamientos comenzaba a despejarse. Al final de la reunión, aunque no todos estaban convencidos, la mayoría había decidido estar junto a él, dispuestos a dar la batalla, pero cuando la euforia comenzaba a convertirse en confianza, un nuevo mensaje llegó en su teléfono. Era un correo de un antiguo colega que había trabajado con Marcelo, y el contenido de ese mensaje hizo que la sangre se le helara. Carlos, ten cuidado.
Marcelo ha estado hablando de ti. Está planeando algo grande y peligroso. La sensación de que el suelo se movía bajo sus pies lo invadió una vez más. Su mente rápidamente se llenó de preguntas. ¿Qué nueva maniobra tramaba Marcelo? ¿Acaso había subestimado su capacidad de reacción? La victoria que empezaba a saborear se evaporaba rápidamente, y una duda casi paralizadora se instaló en su pecho. Carlos conectó la información, comprendiendo que la batalla no solo era por la verdad, sino por su propia estabilidad y la del equipo. La lucha estaba a punto de escalar, y él debía prepararse para lo que fuese a venir, una confrontación que no solo pondría a prueba su carácter, sino también su compromiso ético. Al abrir el correo nuevamente, la advertencia se convertía en un eco resonante en su mente. Marcelo no era un adversario cualquiera, era un estratega astuto. Y ahora sabía que la próxima jugada estaba más cerca de lo que jamás imaginó. ¿Sería suficiente la verdad para enfrentarse a una mente tan manipuladora? Carlos se sentó en su escritorio, el ruido de la oficina desvaneciéndose a medida que sus pensamientos se volvían una tormenta de incertidumbre. El mensaje de advertencia resonaba peligrosamente en su mente. Las palabras de su antiguo colega fundían el nerviosismo con una necesidad urgente de estar un paso adelante. Si Marcelo estaba planeando un golpe, entonces su estrategia debía ser aún más ingeniosa. Necesitaba información. Carlos decidió sumergirse en las redes y conexiones que había ido cultivando a lo largo de los años. Cada conversación que había tenido, cada ruptura de confianza que había soportado, cada pequeño éxito, eran ahora piezas del rompecabezas que lo llevarían a comprender la mente de su antagonista. Mientras navegaba por perfiles de LinkedIn y correos electrónicos antiguos, algo hizo clic. Recordó una conversación con una excompañera que había trabajado bajo la supervisión de Marcelo. Ella había mencionado en un encuentro casual las prácticas poco éticas que había validado, cuyo eco todavía resonaba en la sala de reuniones años después. Carlos tomó nota de su nombre y decidió que tenía que hablar con ella. Al día siguiente la encontró en un café, un lugar neutral donde podrían hablar sin ser escuchados. El aroma a café recién hecho la envolvió mientras se sentaban. Carlos se sintió ansioso, pero también decidido. Era su momento de obtener información valiosa, algo que pudiera servir como un arma en su próxima confrontación. Carlos, hace tiempo que no te veía, dijo ella, sonriendo de forma amigable, pero su mirada denotaba una sombra de preocupación. Lo sé, pero no es una simple reunión. Venía porque necesito tu ayuda. Es sobre Marcelo y algunas cosas que he estado descubriendo, respondió él, sintiendo el peso de cada palabra. La conversación fluyó entre momentos de incertidumbre y revelaciones. Ella hablaba de un proyecto en el que Marcelo había estado involucrado, uno que había resultado en pérdidas significativas para la empresa y que él había ocultado hábilmente. Carlos escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada nuevo detalle llenaba vacíos en su entendimiento de la situación. No solo eso, Carlos continuó, nerviosa, hay más. Él tiene contactos que podrían complicar las cosas si decides ir contra él. Esas palabras se clavarían en la mente de Carlos como una advertencia. No había duda de que Marcelo jugaba en una liga diferente, donde cada maniobra era calculada y, a menudo, peligrosa. Sin embargo, Carlos no podía dejar que eso lo detuviera. En su interior, la necesidad de defender la honestidad y la integridad de su equipo se convertía en un motor imparable. A medida que se despedían, Carlos sintió que había recorrido un camino más largo de lo que imaginaba al principio. No solo había adquirido información, había navegado por un dilema moral. La verdad tenía un precio y enfrentarse a Marcelo podría sacudir no solo su carrera, sino a sus compañeros de trabajo. De vuelta en el trabajo, Carlos se planteó su siguiente movimiento. Era crucial encontrar aliadas y aliados más allá de aquellos que ya creían en él. Necesitaba reunir un equipo de personas que estuvieran dispuestas a enfrentarse a Marcelo, una fuerza consolidada que pudiera contrarrestar su astucia. El tiempo apremiaba y cualquier minuto desperdiciado podía ser una oportunidad para que Marcelo actuara. La nueva fase de su lucha estaba a punto de comenzar, cada detalle contaba, cada conexión era vital. Con cada paso, Carlos sabía que se arriesgaba. Pero la incomodidad de la duda era menos amenazante que permanecer en silencio. En ese instante comprendió que su viaje no solo trataba sobre la confrontación pública, sino sobre su propia evolución en un líder que no se apartaría de la verdad. A medida que la jornada avanzaba, una nueva notificación en su teléfono lo hizo detenerse en seco. Era un mensaje de su propia hermana: Carlos, hay algo que necesitas saber sobre Marcelo.
Es grave. Necesito que me llames ahora. El corazón de Carlos se aceleró. ¿Qué nueva revelación podría cambiar las reglas del juego? Sabía que no podía retrasar su respuesta, el momento que esperaba estaba a punto de revelarse, y con él una oportunidad que podría redefinirlo todo. Carlos tomó un profundo aliento y se armó de valor antes de hacer la llamada. La urgencia en la voz de su hermana le preocupaba, y un temblor de anticipación lo recorrió mientras esperaba que ella respondiera. Hola, Carlos. Es sobre Marcelo, comenzó su hermana, su tono grave lo hizo estremecer. He estado investigando un poco y encontré algo alarmante. No solo está jugando a lo sucio con los proyectos, sino que hay una serie de transacciones sospechosas relacionadas con él. Los ojos de Carlos se abrieron con incredulidad. La verdad que tanto había abusado estaba comenzando a revelarse. Detalles que no lograba atar en su mente comenzaron a encajar, formando un cuadro más grande que podía servir de base a su lucha por la justicia. ¿Qué tipo de transacciones?, preguntó intentando ocultar su creciente emoción. Fondos que se desvían a cuentas offshore, compromisos con proveedores que nunca han cumplido, todo está conectado. Si logras destapar esto, no solo lo desacreditarás profesionalmente, sino que también podrás poner a todos en alerta sobre sus prácticas desleales. La mente de Carlos comenzó a hilar el plan. Sabía que lo que había descubierto era el combustible que necesitaba para encarar la confrontación definitiva con Marcelo. Sin embargo, también entendió que debía manejar la información con cautela. Cada movimiento contaba, y si iba a desafiar a un adversario tan astuto, no podía permitir que la emoción nublara su juicio. En los días siguientes armó un equipo consolidado. Reunió a aquellos que habían manifestado su interés en la verdad y la justicia, y compartió los hallazgos que había recopilado, incluidas las revelaciones de su hermana. El ambiente en la sala de reuniones se tornó electrificante. Cada miembro del equipo aportó su visión, y juntos comenzaron a afinar la estrategia. Carlos, en su rol de líder, decidió adoptar un enfoque que no solo expusiera la corrupción de Marcelo, sino que también destacara el valor que el grupo tenía para el futuro de la empresa. El puente que tanto deseaba construir tenía que ser un símbolo de esperanza, una representación de lo que se podía lograr a través de la honestidad y el trabajo en equipo. Con su visión clara, el día de la presentación final llegó. Carlos subió al estrado frente a sus compañeros y directivos de la universidad. La sala estaba llena de rostros expectantes. A medida que su voz resonaba, el joven ingeniero sintió una confianza creciente. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en la estructura del puente que aspiraba a construir. Presentó las pruebas de la corrupción de Marcelo con precisión, afirmando que el proyecto podría diluirse en la oscuridad si no se tomaban medidas inmediatas. Se sintió como Vanderbilt en sus mejores días, enfrentando a aquellos que creían que la injusticia era inevitable. La verdad podía transformarse en su arma, y esta vez estaba listo para usarla. Cuando concluyó, un silencio sobrecogedor ocupó el espacio. Después de unos momentos, algunos colegas comenzaron a aplaudir lentamente como una ola en las olas del mar, y pronto se unieron más voces. La determinación en el rostro de Carlos era evidente. Había dado un paso hacia la realización de sus aspiraciones. Sin embargo, lo más impactante fue el respaldo que dio su mentor, quien se puso de pie y habló sobre cómo la perseverancia y la valentía de Carlos habían inspirado un cambio significativo en sus valores y dirección de la institución. Con ello el apoyo se solidificó y finalmente se estableció un equipo de investigación que se encargaría de llevar a Marcelo ante la justicia. La tormenta que había acechado a Carlos se disipó, dando paso a un nuevo amanecer. Había logrado algo más que construir un puente, había forjado un legado, un símbolo de integridad y lucha por la verdad. Carlos salió de la sala, sintiéndose completamente realizado. La lucha había valido la pena. No solo había defendido a su familia y sus principios, sino que también había demostrado que el camino hacia el éxito, basado en la ética y los valores, puede convertirse en la vía más poderosa hacia el futuro. Miró el horizonte sintiéndose en paz. Ya no había más dudas ni sombras que lo acecharan. Había logrado conquistar sus miedos, crecer en su vocación y trascender los límites que una vez había sentido tan profundos. La realidad de su legado se convertiría en un puente seguro no solo para él, sino para otros que seguirían sus pasos. Los desafíos lo habían transformado en un ingeniero, un líder y sobre todo, un hombre de honor. Ahora, es el momento de que ustedes sigan su propio camino. No esperen ni un segundo más para suscribirse a este canal y formar parte de estas historias emocionantes y exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y garantizar que más personas puedan descubrir relatos de superación como este. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra familia de verdaderos fans. Únanse, la aventura apenas comienza.